conmigo a la casa de Dios. Celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, 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 en la casa de Dios. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Rey de gloria, yo me rindo. Rey del cielo, levanto a ti mi voz. Que mi adoración sea grata a ti. Mi deseo es adorarte, mi anhelo es tocar tu corazón.
corazón, que mi adoración sea grata a ti. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado
Gracias a tu colaboración, podemos llevar adelante la misión que Dios nos encomendó como iglesia: evangelizar, amar y bendecir a las personas. Si quieres ofrendar, puedes hacerlo de forma presencial, los domingos en horario de servicio. Bienvenidos a la sección de preguntas y respuestas. La pregunta del día de hoy ¿es cierto que todos somos hijos de Dios? Esta pregunta se hace frecuentemente y en muchos casos se llega a tomar como una afirmación. Quizá tú lo has escuchado de alguna persona cuando dice, es que todos somos hijos de Dios. Pero la Biblia nos enseña que todos somos creación de Dios. Eso es cierto. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Sin embargo, para llegar a ser sus hijos tenemos que cumplir dos requisitos: creer en Él y aceptarlo en nuestro corazón, así también como arrepentirnos de todo lo que hemos hecho. Dios está dispuesto a ser tu Padre, pero tú tienes que arrepentirte de todo tu corazón. También tienes que creer en Dios. Sabes, esta fe es la que va a ser posible porque la salvación únicamente la obtenemos por gracia. Así que ahora ya sabes que para ser un hijo de Dios tú necesitas creer, aceptarlo como tu Señor y tu Salvador. Te recordamos que estamos respondiendo todas tus preguntas y las puedes escribir a las redes sociales de nuestra iglesia. El día de hoy vamos a hablar acerca de las horas para dormir y también del tiempo en que nosotros debemos de dormir. Hay algunas personas que nosotros, pues, no sé, estamos acostumbrados a dormirnos a las 9, a las 10, a las 11, a las 12, a la 1 o incluso a las 2 de la mañana. Y los expertos dicen que la mejor hora para que tú te duermas es entre 10 de la noche y 11 de la noche. ¿Pero por qué? Porque en ese momento nuestro cuerpo baja su temperatura y también baja su nivel de estrés. Entonces, entre 10 y 11 de la noche es la recomendación. Y también que duermas de 6 a 8 horas en toda la noche, ¿no? Esto es bien recomendable para que tu cuerpo descanse y al otro día pues estés muy activo. Hoy, al considerar dos actitudes que tuvo Jesús hacia los pecadores, podemos saber cuánto nos ama. Al considerar dos actitudes. Y dice aquí el versículo 8, ¿qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? La mujer podemos interpretar que es un tipo de Dios. Dios que tenía en su comunión, en su poder, en su pertenencia, 10 dracmas. Y esas dracmas representan a la humanidad. Pero de esas dracmas, una se perdió. Y cuando dice se perdió, quiere decir que se fue de su comunión. Cuando la Biblia dice que el hombre está perdido, significa que se ha salido del camino de la comunión con Dios. Y por eso anda perdido. Sin Dios, sin esperanza, el ser humano está extraviado. No tendrá un destino exitoso. Va a estar dando tumbos por la vida, aparentemente con éxito, pero finalmente va a terminar lejos de Dios. Así que la gente piensa que va a llegar a buen término sin Dios. Sin embargo, no va a encontrar el
camino ni el destino correcto sin Dios. Por eso cuando dice está perdido, está lejos de Dios, está fuera de la comunión con Dios. Pero también esta mujer, la palabra mujer, es un tipo para hablar del pueblo de Israel. El pueblo de Israel en la Biblia es representado como una mujer. Y las dracmas también representan a toda la nación de Israel. Y de esa nación se perdió un porcentaje. Y eso habla de la gente que está en los vicios, que está en la esclavitud de sus deseos, que vive en pobreza, en miseria, en dolor, bajo violencia y que es despreciada por la gente. No tiene amor, no tiene cariño de la gente. Son despreciados. Eso representan. Entonces, hoy vamos a ver cuáles son esas dos actitudes de Jesús. La primera actitud que yo encuentro para buscar a los perdidos es compasión. Jesús tuvo compasión para buscar a los perdidos. La Biblia nos dice que Jesús caminaba por esas calles, en los pueblos, en las aldeas, en las ciudades, y al mirar a la gente, la Biblia dice que él sentía compasión. ¿Qué es compasión? Compasión es un sentimiento interno que nos mueve a sentir dolor al ver el sufrimiento, la condición de la gente. Jesús sentía compasión. Jesús tenía compasión. Hay una historia que me impresionó mucho cuando hace muchos años escribieron de un granjero. Un granjero, quizá usted no ha visto esos ranchos o granjas, pero sí hay de esas. Son en lugares donde hay mucho pastizal, mucho ganado. Y estaba ese rancho con una granja de animales, de gallinas, imagínese, pavos, guajolotes, patos, animales pequeños, pero también imagínese vacas, ovejas, asnos. Y un día, un hombre se fue a la ciudad a comprar víveres. Y ustedes saben que en un rancho también hay una bodega o un lugar donde se guarda la paja, la pastura, el zacate. Y este hombre, cuando estaba ya lejos, regresando a su granja, vio que el granero estaba quemado. Solamente se veía el humo. Así que este hombre comenzó a caminar muy triste, llorando por lo que había pasado. Pero mientras él iba caminando, se encontró con una gallina hecha carbón. Se vio la bolita y entonces él se sintió también muy, muy triste. Y lo que hizo fue patear ese pedazo ya de carbón, esa gallina carbonizada. Pero lo que le asombró muchísimo fue que debajo de sus alas salieron los pollitos vivos. Y esa historia que yo leí hace muchos años me recordó a Jesús. La Biblia dice que Jesús iba caminando con sus discípulos dirigiéndose a la ciudad de Jerusalén. Y cuando ya estaba en una ciudad que se llama Betfagé, estaba en un lugar alto, pudo ver Jerusalén.
Y él comenzó a llorar y a decir: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas que han venido a ti. ¿Cuántas veces quise, como la gallina, tener a sus polluelos debajo de sus alas? Así los tiene la gallina. ¿Y cuántas veces yo he querido que ustedes vengan a mí, pero ustedes no quieren? Yo no sé cómo se hubieran sentido los discípulos al ver a Jesús llorar por los perdidos. Jesús sentía compasión, y esa compasión fue la que hizo que Él viniera desde el cielo a esta tierra. No le importó dejar su trono de gloria, no le importó dejar la comodidad, dejar la alabanza de los ángeles, de las criaturas angelicales. No le importó venir y ensuciar sus pies en el polvo de la tierra. No le importó que no tuviera un lugar donde recostar su cabeza, porque ni almohada tenía, ni siquiera tenía una casa propia. La gente le decía que cuando iban a ver a Jesús, Él les contestaba: pues si quieres venir a ver dónde estoy, mira, las zorras tienen sus casitas, sus cuevas, y las aves tienen sus nidos, pero yo no tengo siquiera un lugar donde recostar mi cabeza. ¿Por qué? Porque Él se hizo pobre siendo rico, y estaba de pueblo en pueblo, de pueblo en pueblo, visitando las aldeas, las comunidades, la gente, niños, jóvenes, adultos, ancianos, porque Él tenía compasión y Él quería que fuesen encontrados y salvos. Jesús es un ejemplo para nosotros. Jesús tuvo compasión. No le importó padecer desvelos, hambre, dolor y aún la cruz, ser crucificado. En estos días recordamos la Navidad, cuando Jesús, siendo Dios, un ser creado, no, un ser creador, porque Jesús no es un ser creado, es un creador. La gente piensa que el niño Dios fue un bebé creado. No, es Jesús, siendo un ser creador, se hizo una criatura. Vino a nacer porque le movió su compasión. No le importó dejar, repito, su gloria para venir aquí, siendo la luz a experimentar las tinieblas, viviendo en un lugar santo, experimentar el pecado a su alrededor, viviendo en un lugar donde había riqueza, paz, venir a ver la miseria y la pobreza, el dolor de la gente, la compasión. No le importó, dice: yo dejé mi trono de gloria, dejé mis riquezas porque quiero que ustedes sean salvos. Por eso dice la Biblia que así la mujer hizo. ¿Quién? ¿Qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? La segunda actitud que yo veo de Jesús es compromiso. Él, desde que vino a este mundo hasta que se fue, no se desvió de su plan. Ni siquiera por un día, ni siquiera por un instante. Su plan era salvar al mundo. Estaba comprometido con eso. La Biblia dice que ya sabía que iba a ir a la cruz, pero después Él también ya sabía el resultado de su sacrificio, y por eso estuvo dispuesto a sufrir las torturas,
del Calvario, de la crucifixión, estuvo dispuesto, porque para él era un gozo mayor ver a los perdidos ya encontrados, ya salvos. Amados, el compromiso habla de diligencia. Jesús no escatimó ni siquiera un día, ni esfuerzo, ni recursos. Su compromiso era: vine a salvar lo que se había perdido. Jesús dijo en San Juan 17, así como mi Padre me envió, y así como Él actúa, yo actúo, y yo hago lo que a Él le agrada, dice. Y Él y yo somos uno, pensamos lo mismo, sentimos lo mismo. Y así como Dios el Padre y yo, Jesús, que es el Dios también, somos uno, así quiero que ustedes sean uno. Jesús estaba comprometido con la visión del Padre. Jesús estaba comprometido con el plan de salvación eterno de Dios. Así que las dos actitudes que yo veo de Jesús me impresionan. La primera es una actitud de compasión. Jesús lloró por los perdidos. Una historia que me impresiona mucho es cuando Jesús iba caminando con sus discípulos y llegó a la puerta de la entrada de la ciudad de Naín. Todavía existe esa ciudad. Y se paró con sus discípulos y vio un cortejo fúnebre. Y estaban llorando las personas. Llevaban a un joven, el cuerpo de un joven muerto, al sepulcro. Y vio a la mujer, mamá de este difunto joven, llorando, llorando, llorando. Jesús se movió por su compasión a misericordia y se acercó y le dijo a la mujer, no llores. Mandó a parar ese cortejo fúnebre y le habló a ese joven y le dijo, levántate. Resucitó este joven. La madre lo recibió. ¿Cómo terminó ese funeral, ese sepelio? Diferente. Todos se regresaron a su casa. Cada vez que usted lea los evangelios de la vida de Jesús, de la obra, de las palabras de Jesús, usted va a encontrar a Jesús lleno de amor, lleno de compasión. Otra historia que me impresiona. La Biblia nos dice de una mujer adúltera. La encontraron en el acto mismo de adulterio y la trajeron arrastrándola hasta Jesús para que Jesús la condenara. Pero Jesús, en lugar de condenarle, se inclinó a tierra y empezó a escribir. Yo siempre me he preguntado qué cosas, qué palabras estuvo escribiendo. No sé, pero yo trato ahora de pensar, quizás estuvo escribiendo chisme, murmuración, desprecio, rechazo, violencia, hipocresía, tantos pecados. Y estos hombres religiosos que se sentían sin pecado, que se sentían más justos, ¿verdad?, que quizá Jesús mismo, empezaban a exigirle a Jesús, pues ya di, ¿qué hacemos con esta mujer? Porque la ley dice que hay que matarla y a pedradas. Es más, ya tenían sus piedras ahí. Estaba el más joven hasta el más anciano. Pero Jesús les dijo, el que esté sin pecado, que arroje la primera piedra sobre esta mujer. ¿Quién estaba sin pecado? Ninguno. Quizá empezó desde el más joven hasta el más anciano, dice la historia, y cada uno empezó a decir, pues fíjate que yo, no lo sabe mi mujer, pero sí, fui al prostíbulo o adulteré con esta persona, hice esto, hice aquello, no puedo lanzar la piedra. Así que todos dejaron a esa mujer. Y cuando Jesús se levantó y no vio a nadie,
le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y la mujer, yo me imagino que esta mujer estaba conmovida, quizá con lágrimas en su rostro, diciéndole, no están, se han ido. Y Jesús no lanzó la piedra contra ella. Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Ve, pero no peques más. Toda la vida y obra de Jesús es de compasión. Compasión por María Magdalena, la que estaba endemoniada. Compasión por el gadareno que estaba endemoniado. Compasión por Mateo el publicano. Compasión por Simón el celote que cargaba un arma porque estaba en contra del gobierno, pero los llamó para ser libres. Compasión por Pedro. Compasión por Juan. Compasión por las mujeres, por los niños. Los niños se le acercaban, Jesús los abrazaba, les ponía las manos en la cabeza y los bendecía. Cuando la ancianita gritando decía, Jesús, Jesús, ten misericordia de mí. Yo creo que Jesús sí escuchaba. Quizá en algún momento con tanta gente que la golpeaba, quizá no alcanzaba a distinguir bien, pero él sintió que salió poder de él cuando la mujer le tocó. Y cuando Jesús se acercó hacia todos diciéndole, alguien me tocó. Esta mujer pensó, me va a condenar, me va a castigar. Y con mucho miedo fue y se postró a sus pies, quizá diciéndole, perdóname Dios, perdóname porque te toqué. Yo soy pecadora, no soy digna de tocarte. Pero la Biblia dice que Jesús no la condenó. Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha sanado. Una mujer que estaba con más de 18 años, enferma. ¿Verdad que a Jesús le duele el dolor de la gente? A Jesús le duele el sufrimiento, la enfermedad, cuando la gente está llorando por un muerto. La Biblia dice que una niña estaba siendo endechada, pues allá acostumbran a contratar a mujeres que cantan canciones tristes, pero también mujeres que se unen al dolor. Y cuando llegó Jesús a ese lugar, Él le dijo a las personas, déjenme entrar a donde está la niña. Nada más quiero ver a sus papás, que me acompañe Pedro, Juan y Jacobo, todos los demás salgan. Y se quedó ahí. Se acercó a esta niña. Y me gusta mucho esa historia, cuando le extiende la mano y le dice, Talita Kumi, levántate. Esta mujer abre sus ojos, esta muchachita se incorpora. Los científicos, los médicos dicen que algunas veces tosen, algunas veces estornudan. Esta mujer se incorporó y dice la Biblia que los padres se quedaron tan asombrados que ya no sabían qué hacer. Y Jesús les dijo, denle de comer. Yo he escuchado historias de personas que son sanadas y casi lo primero que dicen es, tengo hambre. A mí me ha tocado cuando oro por algunas personas y dice, ya tiene días que no ha comido. Mire cómo está, se está muriendo. Nada más le damos gotitas de agua con una cuchara, con una jeringa. Le abrimos la boca y ya no quiere comer. Pero cuando se ora por esas personas y sanan, yo he escuchado, yo lo he visto, piden de comer. Esa es una señal que están sanos. Y aún algunos cuando van a morir antes, están sanos. Defecan, su cuerpo se limpia y se van haciendo sanos. Pero Jesús siempre está viendo a la gente con compasión. ¿Y por qué también? ¿Por qué dije con compromiso? Porque así como esta mujer que perdió una dracma, ella no dijo, ay, no creo que valga mucho, ay, que se quede. No, ella puso un candelero, un foco, una lámpara
y estuvo barriendo, sacudiendo, moviendo cada cosa de su casa. Yo no sé cuántos días tardó, pero estoy convencido, porque Jesús lo dijo, es una parábola, que no descansó hasta encontrar esa moneda. Diligencia habla con mucha responsabilidad, quizá medio dormir y seguir, quizá comer lo más pronto posible y seguir. No tenía tiempo para descansar, no tenía tiempo para un esparcimiento, no quiso ni siquiera vacaciones, no quiso esta mujer ni siquiera irse a otro lado. Ella estaba comprometida a encontrar la moneda. Así que hoy, amados, al leer esta parábola, yo quiero que así tengamos estas dos actitudes como Jesús: compasión y compromiso. Compasión para que usted y yo, al ver a la gente que está lejos de Dios, también derramemos nuestro corazón y nuestras lágrimas a Dios. Había un hombre de Dios, un héroe de la fe, Jonathan Edwards, allá en Inglaterra. Él vivía más al norte, en el Reino Unido, en Escocia. Y él gritaba cada vez que estaba llorando por horas y horas y horas. Y él decía: dame Escocia, Señor, o si no, me muero. Necesito que tú me des la bendición de la salvación de los escoceses. La reina de Inglaterra, esta mujer, era la mamá de la reina Isabel II, la mamá. Esta mujer dice: le tengo más miedo a este hombre cuando ora que al ejército de Francia, porque este hombre, la verdad, tiene una grande compasión que Dios lo escucha. Jesús lloraba por los perdidos. Jesús lloró cuando estuvo ante la tumba de Lázaro. Yo quiero así que sintamos, hermanos, que sintamos compasión. Si nosotros al caminar por nuestras calles de la comunidad no sentimos compasión, necesitamos arrepentirnos. Yo siempre le pido a Dios, yo quiero sentir lo que tú sientes. No podemos estar ajenos, no podemos ser indiferentes. Dios desea que tengamos compasión, pero también compromiso. Y compromiso significa que no hay nada más que hacer que salvar a los perdidos. Si en sus planes ustedes tienen la idea de hacer muchas otras cosas, pero que no apuntan a la salvación de los perdidos, entonces no está sintiendo el amor de Dios. Porque así como escuchamos nuestro mensaje promocional para las misiones, amar a Dios es amar a los perdidos. Si no amamos a Dios, mucho menos vamos a amar a los que vemos.